una breve introducción. Bueno, mi nombre es Tobías, yo soy de la empresa Greenheads Argentina. Somos una empresa que nos dedicamos a la gestión y tratamiento de todo lo que son los residuos orgánicos. En la empresa de Metalsa estamos llevando adelante el servicio de compostaje desde el año 2019, donde bueno, se hace el tratamiento in situ de todos los orgánicos que se generan en el comedor. Desde la cocina, también lo que sobra del bandejeo, cuando no se come todo el plato de comida y demás, bueno, todo eso estamos llevando adelante un tratamiento adentro de la industria, en el espacio verde, cerca del edificio de capacitación. Y bueno, y con eso lo que hacemos es evitar que justamente esta fracción de residuos termine en el relleno sanitario, innecesariamente enterrado, desperdiciando un recurso, lo estamos recuperando y evitando el viaje en camión, las bolsas de residuos y demás. Eso, bueno, breve introducción. También, entre otras cosas, nos dedicamos a lo que es el compostaje domiciliario, principalmente a través de lo que son la venta de composteras para domicilios y hogares. Y bueno, y esto siempre lo acompañamos de talleres, capacitaciones. Tenemos una pata muy fuerte de educación ambiental y hace ya 7 años que nos dedicamos a esto. Y bueno, la idea del taller de hoy es justamente brindar bueno, herramientas e introducirlos a que ustedes puedan desarrollar y llevar adelante el compostaje en sus propios hogares, ver diferentes tipos de composteras, motivarlos a que se hagan la propia de ustedes. Y bueno, la idea es que evacúen también todas sus dudas. No sé si hay algunos de ustedes que ya lo hacen y demás. La idea es que pregunten, que se saquen las dudas y bueno, y poder llevarlo adelante. Me interesaría saber si ya alguno de ustedes eh, sabe de qué se trata el proceso, qué es el compostaje, si alguno lo hace en su casa, si alguno se anima a hablar. Bueno, ahí, si están tímidos está bien, no importa. Bueno, podemos arrancar si quieren. A mí siempre me gusta comenzar la charla dando un poco de contexto de por qué es que hablamos sobre el compostaje, porque es que obviamente esto como herramienta de gestión de residuos realmente nos fascina y nos atrajo desde el comienzo. Pero antes de llegar al punto de por qué el compostaje como solución a una gran parte de los residuos, bueno, ¿qué es lo que nos lleva, ¿no? a eso? Entonces, un poco el contexto es el mundo de los residuos, cuánto es que estamos generando hoy en día y el impacto que tiene principalmente la fracción de los orgánicos en relación con el resto de los residuos. Primero, bueno, que no es ningún secreto, pero actualmente nos encontramos en un mundo que se basa y trabaja y vive en una economía lineal. Esto quiere decir que tenemos, por un lado, la extracción del recurso, bueno, todo su proceso, producción, distribución y demás, y una vez que ese producto se consume y se desecha, ese desecho en la mayoría de los casos termina en un basural a cielo abierto, en un vertedero, bueno, tirado en la calle ni hablar, y en el mejor de los casos en un relleno sanitario, como es el caso acá del AMBA en el SEAMSE, ¿no? Y a mí me gusta o está bueno detenernos un poco en ese punto de, por ejemplo, vamos a lo que es la extracción del recurso, ¿no? A mí me gusta dar de ejemplo el vasito de plástico, el que se utiliza para tomar agua en los dispensers de agua que suele haber en las oficinas. El vasito de plástico que es chiquitito, la extracción del recurso es petróleo, ¿no? Porque siendo plástico tiene que ser desde el petróleo. Entonces imagínense toda la línea que tiene que tener ese pequeño vasito de plástico, desde que se hace la perforación del pozo, se extrae el petróleo, bueno, todo su proceso, fraccionamiento y demás que tiene, los diversos transportes que tiene, eso llega a la fábrica que va a elaborar los vasitos, la fábrica elabora el vasito, lo embala, lo distribuye, después va el cliente, lo compra, llega a la oficina y venimos nosotros, tomamos que son 50 mililitros de agua y en 5 segundos tiramos el vasito al tacho de basura. Que, como les digo, en el mejor de los casos va a terminar tal vez reciclándose, Metalsa así hace reciclaje, pero en la mayoría de los casos eso va a terminar en un basural o en un relleno sanitario. Entonces, en 5 segundos, algo que tardó, viene desde muy lejos y llevó mucho tiempo elaborarlo, en 5 segundos lo tiramos y eso va a terminar enterrado, contaminando, sin servir para nada. Entonces, es en ese último punto donde
La idea es intentar cerrar ese circuito y hacerlo justamente un circuito más circular, en donde el desecho vuelve a introducirse en la cadena de valor y de esta forma se recicla, se reutiliza e intentamos también incluso evitar la extracción de los recursos, evitar nuevamente la extracción de esa materia prima, porque la materia prima ya la tenemos ahí en nuestras manos, es simplemente el desafío de hacerle un correcto tratamiento, volver a reinsertarlo en la cadena de valor y volver a utilizarlo o para otro uso o para el mismo uso. Yendo un poquito para lo que es caso de plásticos, que bueno, está bueno también ser conscientes de los residuos en general. Los plásticos ya actualmente se calcula que por cada océano hay una isla de plástico. Estas islas de plástico, bueno, es basura en general y microplásticos bueno, y residuos de todo el mundo que una vez que terminan en el océano, porque la mayoría de las veces terminan en el océano, por convergencia de corrientes se terminan formando acumulaciones de estos plásticos y se forman estas famosas islas de plástico que para que se den una idea, una de las más grandes se encuentra entre lo que es Hawái y la costa de California y tiene el tamaño de el estado de Texas entero, 2 veces el tamaño de Texas de hecho. Una isla de plástico. Para que sea una idea, nosotros, por ejemplo, no sé, si estamos en la calle y estamos fumando y tiramos una colilla de cigarrillo o algún resto plástico o cualquier tipo de residuo y eso termina por de la alcantarilla va a terminar en un arroyo, en un río, después en el mar y eventualmente va a terminar en el océano. Y lo interesante de todo esto es que ya nos está repercutiendo a nosotros directamente, porque ya es tanta la cantidad de plástico que hay circulando por todo el mundo. Encima el plástico tiene la peculiaridad de que cuando se va descomponiendo por acción de la radiación UV del sol, lo que hace es como que se vaya fracturando en pequeños pedacitos o pequeñas partículas que se denominan microplásticos, así es como se va descomponiendo el plástico que tarda miles de años en descomponerse. Y estas partículas de microplástico ya están bioacumuladas en casi toda la cadena trófica. Y se calcula actualmente que nosotros como seres humanos estamos consumiendo semanalmente el equivalente a una tarjeta de crédito en microplástico. O sea, esa es la cantidad de plástico que más o menos ingerimos semanalmente con los alimentos, con las bebidas, etcétera, etcétera. Con lo cual ya hasta podemos ver cómo nuestras propias acciones tienen una incidencia ya directa sobre nuestra salud. Un poco lo que es Argentina, se calcula más o menos el promedio per cápita por día, o sea, de cada argentino. Solemos generar 1,2, 1,3 ahí según kilo, pero es más actualmente es 1,2, 1,3 kilos de residuos generales por día, de los cuales cerca de la mitad son orgánicos. Lo que es, por ejemplo, Capital Federal, si es que acá hay gente que vive en Capital, se generan más de 6.000 toneladas de residuos generales por día, de RSU. Y lo que es el AMBA, o sea, el conurbano, hasta el tercer cordón del conurbano y Capital Federal incluida, el CEAMSE, que es el relleno sanitario por excelencia, porque a nivel de relleno sanitario es realmente muy bueno y tiene premios latinoamericanos, es de hecho el mejor relleno sanitario de Latinoamérica. Recibe diariamente alrededor de 17.000 toneladas de residuos por día de lo que es el AMBA, Capital Federal y conurbano bonaerense. Para que se den una idea de qué son 17.000 toneladas, son 17.000 autos por día. Es una barbaridad, realmente es una barbaridad, son 1.700 camiones por día de basura que se va a enterrar. Eso lo tiran, le meten una capa de tierra encima, lo compactan y queda ahí todos los residuos, toda la basura mezclada. Bueno, ahí a mí no me gusta decir mucho la palabra basura porque la basura significa que algo ya no sirve de nada. En cambio, el residuo significa que algo que después de su uso original sigue teniendo un uso. Por ejemplo, una botella de plástico se puede reutilizar para seguir tomando agua o después se puede reciclar. En el caso del SEAMSE, sí por ahí es apropiado decirle basura porque está ahí enterrada, compactada y generando contaminación. Pero todos esos residuos son susceptibles de ser recuperados y reutilizados. Eh, y después otro dato interesante, también bastante impactante, es que cada 2 segundos nuestro país produce aproximadamente 1 tonelada de residuos. 1 tonelada, para que también se intenten dimensionarlo,
Imagínense un cuadrado de 1 metro por 1 metro y 1 metro de alto. Eso que es 1 metro cúbico en volumen, más o menos tendría 1 tonelada de residuos. Así que imagínense que desde que yo comencé la charla, sea cual sea la habitación en la que estén, si es más o menos un cuarto, una oficina, imagínensela ya llena de cubos de residuos, que fue lo que generó el país en los últimos 5 o 10 minutos. Es realmente impactante la cantidad de residuos que generamos y por eso es tan importante empezar a trabajar sobre una correcta gestión de residuos en general. Esta charla se va a focalizar más, obviamente, en la parte de orgánicos, pero bueno, está bueno trabajar sobre todo. Para que vayan una idea de lo que es la composición física de los residuos, o sea, cuál es la caracterización y de qué se componen principalmente los residuos sólidos urbanos que generamos en nuestros domicilios. Tenemos más o menos que entre un 40 y un 50% son orgánicos. O sea, estos son los orgánicos susceptibles de ser compostados en nuestras propias casas, en un balcón, incluso en el interior de la casa, porque no hay problemas con olores, no hay problemas con moscas, con nada. En una terraza, en un sótano, o también obviamente en un jardín. Entonces 40-50% se puede solucionar en medio metro cuadrado. Después tenemos que más o menos un 18-20 son plásticos, cerca de un 17 son cartones, vidrios y metales entre un 3-4%. O sea que si juntamos estos reciclables, estamos llegando aproximadamente al otro 40%. Quiere decir que entre orgánicos y si correctamente nosotros segregamos y separamos los reciclables para que sean efectivamente reciclados, estamos hablando que estamos recuperando o gestionando correctamente cerca del 90% de los residuos que generamos a diario. 90%. En mi caso, por ejemplo, nosotros somos dos en mi casa y bueno, compostamos, reciclamos y demás. Yo saco la bolsa de basura una vez cada 2-3 meses, con suerte. O sea, es realmente impactante lo que se reduce. Obviamente sí, la bolsa de reciclable sale más seguido y el compost se genera todo el tiempo. Pero bueno, la bolsa de basura de lo que ya por ahí es más complicado de recuperar o bueno, lo que no querés porque te dio fiaca o está sucio, es muy, muy, muy poquito, realmente es muy poco. Y ni hablar que si tenemos espacio verde y tenemos podas, las podas también se pueden compostar en nuestros hogares o bueno, eh, se le puede buscar una solución también. ¿Y por qué es importante focalizarse en la gestión de los residuos orgánicos? ¿Por qué nosotros motivamos mucho a compostar en los hogares? Eh, lo que tienen los orgánicos es que acarrean muchos problemas. Cuando son mal gestionados, el orgánico acarrea muchísimos problemas. ¿Por qué esto? El orgánico ya desde el vamos, bueno, mancha, ¿no? Mancha, contamina otros residuos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en una bolsa de residuos estoy mezclando todo y tiro un pedazo de cartón con una botella de plástico, con una cáscara de banana o la yerba mate, descargo el mate en el tacho, todos estos orgánicos me van a estar manchando el cartón, me van a estar manchando la botella de plástico y otros residuos. Esto significa que esos residuos que tienen potencial de ser reciclados, porque estas bolsas, por ejemplo, cuando llegan al SEAMSE, operarios del SEAMSE en una cinta transportadora van abriendo las bolsas e intentan recuperar a mano todo lo que son reciclables y demás, para así de esta forma, por un lado, recuperar recursos y por otro lado, lo que se entierra sea menor cantidad o residuos que ya no tienen valor de recuperación. Con lo cual, si yo esos residuos los estoy manchando, cuando eso llega justamente a estas plantas de separación, le estoy quitando su poder de ser reciclado, de ser revalorizado, recuperado y demás. Y estoy desperdiciando dos recursos, el orgánico por un lado y encima estoy contaminando o manchando el reciclable. Eso por un lado. Y por otro lado, el residuo orgánico es altamente reactivo, porque en cierta manera no es que está vivo, pero toda la materia orgánica alguna vez estuvo viva, con lo cual su composición físico-química se descompone. Y cuando se descompone, bueno, reacciona y libera gases, libera agua y otras cosas. Con lo cual, cuando el orgánico llega a un basural, a un relleno sanitario, en estos lugares, imagínense eso, un camión que descarga sobre un pozo o sobre una montaña, descarga el camión, toda la basura mezclada, viene una topadora, lo compacta, se le tira tierra encima y se lo compacta.
Ahí lo que sucede es que no tenemos circulación de aire, no hay circulación de oxígeno en esta pila porque está todo compactado, apretujado, mezclado entre todos los residuos. Con lo cual esto hace que entremos en un ambiente o en un medio anaeróbico. Anaeróbico es en ausencia de oxígeno. Y todos estos residuos orgánicos, de una forma u otra, se van a descomponer. Y cuando se descomponen en un medio que no tenemos oxígeno, lo que sucede es que, por un lado, desprenden gases de efecto invernadero, que son mucho más potentes que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera en un estado aeróbico, o sea, con presencia de oxígeno, de aire. En este caso, cuando no tenemos aire, libera gas de efecto invernadero como por ejemplo el gas metano. El gas metano es 23, 24 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Se liberan también óxidos de nitrógeno, que son hasta 220 veces más potentes que el dióxido de carbono. Y también, bueno, otro tipo de compuestos que también afectan a la atmósfera y afectan también a las personas circundantes. Y también, obviamente, son grandes precursores de lo que son los olores en estos estados anaeróbicos. En mi caso, yo vivo más o menos por la zona de Pacheco, que son bastantes kilómetros, son 30, 40 kilómetros el SEAMSE, y cuando el viento sopla del oeste se siente el olor a basura, que es principalmente un problema de los orgánicos. Entonces también tenemos un tema de olores, y esos son todos por los gases que desprenden este tipo de residuos. Entonces ahí ya podemos ver cómo afecta la atmósfera en gases de efecto invernadero, en cambio climático y también en olores. Después, como todo residuo orgánico o materia orgánica, imagínense frutas, verduras, más o menos un 80-90% de su composición es agua. Y esa agua, tarde o temprano, se va a desprender, se va a ir hacia algún lado. Como toda corriente de agua, siempre va a estar en movimiento y va a buscar una vía de escape, por así decirlo. Y entonces, en toda esta pila de residuos, de basura mezclada y compactada, se empieza a lixiviar, a desprender esta agua, estos residuos, comienzan a ir para abajo por gravedad, obviamente, y arrastran todo lo que tienen consigo. Entonces, si tenemos pilas, baterías, pañales, esto, lo otro, vamos a estar arrastrando residuos peligrosos, ácidos, metales pesados, patógenos, coliformes, o sea, todo lo que está ahí mezclado, imagínense una montaña de basura, y eso va a terminar contaminando el suelo y después va a terminar percolando hacia napas de agua, y de la napa de agua va a terminar en un arroyo, después en un río y así se va aumentando la pluma de contaminación y contaminando todo tipo de cuerpo de agua y de suelo. Está bien que lugares como para el SEAMSE, que es un relleno sanitario, están impermeabilizados, ¿no? Estos pozos, pero bueno, las fugas existen y además de eso, se calcula que por municipio de Argentina, existen 2 basurales a cielo abierto, basurales clandestinos o vertederos clandestinos. Con lo cual tampoco es que todo termina en SEAMSE, que son los que mejor gestionan los residuos con la tecnología que hoy existe así a gran escala. Obviamente la idea es aumentar las tasas de reciclaje, compostaje y demás, ¿no? Pero bueno, ya pueden ver cómo la mezcla de los residuos tenemos que me contaminan y me ensucian los reciclables, entonces los reciclables ya no se pueden recuperar. Tenemos contaminación de la atmósfera con gases de efecto invernadero y con olores, tenemos contaminación del suelo con los lixiviados y contaminación del agua también con los lixiviados. Y ni hablar también de la carga orgánica que me puede generar eutrofización de cuerpos de agua, consumo de oxígeno y demás. Y después esa agua obviamente ya no puede ser consumida ni por humanos ni por animales, etc. Se pierde el recurso. Pero bueno, eso es brevemente un contexto, una realidad de dónde estamos parados y por qué nosotros como empresa y como profesionales del ambiente realmente nos encantó el compostaje como una gran solución a una gran fracción de los residuos, que es entre el 40 y 50%, lo cual es muy alentador que virtualmente con una herramienta, obviamente es mucho más profundo y complejo que eso, pero con una herramienta que está al alcance de nuestras manos, que lo podemos hacer en medio metro cuadrado en nuestro balcón, estamos hablando que solucionamos el 40 o 50% del problema. Y es algo que realmente es fácil de hacer, que no lleva tiempo, y encima después te deja un recurso que es justamente el compost, que es un abono para nuestras plantas, lo cual está buenísimo. Y acá es donde viene un poco este
tema que hoy está cada vez más en auge, por suerte, que es la economía circular. Que la economía circular, justamente, como habíamos visto en la primera filmina, lo que busca es cerrar el círculo una vez que el producto de consumo fue consumido. En la parte de desecho, la idea es buscar reintroducirlo en la cadena de valor. Y acá están, bueno, obviamente las más que famosas 3R, pero lo que está bueno de las 3R es intentar descomponerlas porque cada una de las R significa algo en sí mismo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a las 3R, pero bueno, cada una tiene un sentido de ser y encima también tienen un orden. Reducir, reutilizar y reciclar. No es que primero va a reciclar y al final reducir. Tienen una cierta lógica y está bueno repasarlo un poco por arriba, pero para tenerlo presente. Por ejemplo, lo que es la parte de reducir o reducción, ¿a qué se refiere exactamente? Primero que nada, bueno, un poco el consumo. Cuando nosotros vamos a consumir algo, comprar algo, por ahí preguntarnos si realmente lo necesitamos o qué es lo que estamos por consumir, qué origen tiene, yendo en materia ambiental, si es de un origen sustentable o no, en base a la empresa que lo haga, las condiciones laborales de la gente que trabaja ahí. Bueno, ser conscientes de qué estamos consumiendo, de dónde viene también. ¿Es un producto que viene de China, que tuvo que venir en un barco, en un container, con una huella de carbono enorme, o es un producto local? Bueno, la idea es un poco por ahí. Eh, y después, términos de envoltorios, o sea, estamos comprando, no sé, quiero comprar algo, una cosa chiquitita y me vienen 50 envoltorios, que tengo la caja, que adentro la otra caja, que después los pedazos de telgopor, que 3 bolsas de plástico, que el manual, tanto envoltorio necesito para, no sé, o un celular que es chiquitito o algo chiquito. Bueno, intentar reducir ahí por ese lado, cuando voy al supermercado, ir con la bolsa de tela y no estar consumiendo bolsas de plástico innecesariamente. Y después también reducir los productos descartables. Un poco el ejemplo que les había dado al comienzo del vasito de plástico para el agua en el dispenser o cualquier tipo de cosa descartable. En vez de utilizar, estar comprando, no sé, botellas de agua, de las de 600 mililitros, tener tu propio termo, puede ser un termito de esos de acero o de algún plástico resistente y recargar esa botella de agua o en nuestras casas por ahí tener un dispenser o un filtro de agua para tomar agua de ahí, no estar comprando botellas de agua, eso depende obviamente cómo es cada hogar. Pero bueno, tener un poco ahí el foco y ser más conscientes en lo que estamos consumiendo e intentar reducirlo. Después también la reutilización. Eh, por ejemplo, una botella de agua la puedo reutilizar varias veces antes de tirarla y cuando la tiro, idealmente reciclarla. Reutilizar lo más que se pueda. Es un clásico en las familias recircular la ropa. Nace uno y tiene la ropa de los primos, de los hermanos. Bueno, reutilizar lo más que se pueda, ponerse creativos, innovar. Lo que no nos sirve a uno le puede servir a otro, siempre a alguien le va a dar un uso. Entonces, en vez de estar tirando todo indiscriminadamente, intentar recircularlo, que usos las cosas tienen muchísimas. Y después finalmente llegar al punto de reciclar. Entonces cuando las cosas ya no tienen uso, ya las reutilicé varias veces y demás, y yo soy consciente que estoy comprando cosas que por lo menos se pueden reciclar, son materiales reciclables, ahí bueno, llego al punto de reciclarlo y cerciorarme que efectivamente esté yendo a un buen destino. Así que bueno, toda esa amalgama de conceptos e incluso muchos más es que tienen las 3R y actualmente también existen más Rs, pero tampoco los quiero aburrir. Así que acá llegamos al punto de compostaje. Acá la idea es hablar un poco del proceso, cómo llevarlo a cabo en sus hogares. Y bueno, y ustedes obviamente si tienen dudas me las pueden preguntar. Pero bueno, ya la imagen habla por sí sola de lo que es la circularidad de este proceso, cómo tenemos la cosecha del producto a consumir, que obviamente va a ser orgánico, alguna fruta, una verdura, cualquier tipo de alimento, se lo consume, se lo composta. Después tenemos este abono fértil sobre el cual vamos a poder sembrar, que incluso las semillas las podemos recuperar de los mismos residuos que estamos compostando. Ahí sembramos y encima pasamos a tener nuestro propio alimento, libre de agroquímicos, libre de cargas de fertilizantes, en nuestro propio hogar, en nuestro balcón, en nuestro jardín. Y eso que obviamente consumimos, lo que sobra, lo vamos a volver a compostar y así seguimos en un círculo virtuoso. Creo que el por qué compostar ya quedó bastante claro con todo, con todo
el monólogo que les estoy dando, pero está bueno saber cómo compostar. Es importante entender que principalmente tenemos la clasificación en dos tipos de materiales. Tenemos por un lado el material seco y por otro lado tenemos el residuo verde. El residuo verde viene a ser todos los que solemos generar nosotros como individuos a la hora de alimentarnos. Son principalmente las frutas, las verduras, la cáscara de huevo, la yerba mate, la borra de café, el saquito del té, bueno, los hongos. Todos esos tipos de residuos se los denomina verdes, son los que tienen mucha carga de humedad y son los que también aportan nitrógeno a la mezcla. Y por otra parte tenemos el material seco. El material seco es visualmente marrón, es un material muy ligero, como dice la palabra, no tiene humedad interna, está seco. Por ejemplo, una hoja de árbol, si es que está mojada, no deja de ser material seco. Significa que está seco por adentro. Y eso lo que hace es que sean materiales muy porosos y puedan absorber excesos de humedad. Entonces nosotros necesitamos de los dos materiales para justamente cuando yo los mezclo, el material seco me va a estar absorbiendo los excesos de humedad que me aporta el residuo verde o material verde. Pero bueno, el material seco es esto, es un material ligero, es visualmente marrón, al ser ligero cuando yo lo mezclo evita que la mezcla se compacte, entonces siempre voy a tener oxígeno circulando porque no es una masa apretujada de residuos, sino que está sueltita, está ligera, se va construyendo por capas tipo una lasaña. Y ejemplos de material seco, en caso de que tengamos espacio verde, pueden ser las hojas de los árboles, las ramitas. Ahora en otoño y en invierno se puede aprovechar mucho a juntar hojas. Y en caso de que no tengamos acceso a esos recursos, puede ser el maple del huevo, puede ser el cartón, el rollito de papel higiénico, el rollito del papel cocina. Todo lo que sea cartón, lo podemos ir recuperando. Después lo que se hace es que se lo troza, se lo corta chiquitito y se va colocando así en la compostera. Este es un ejemplo de compostera vertical. Nuestra compostera que ofrecemos nosotros es así, por ejemplo. En este caso pueden ver que tiene dos módulos. ¿De qué se compone cada módulo? Un módulo es su cajón de maduración, que el cajón de maduración es donde van a ir los residuos orgánicos que generamos a diario con el material seco. Este cajón de maduración está agujereado en la base para que justamente los lixiviados, los líquidos que desprenden estos residuos, drenen y no se queden ahí dando vueltas en el cajón de maduración. Y para eso es que tenemos un cajón de lixiviados. Que el de lixiviado lo que hace es un cajón ciego que junta estos líquidos para que no se pierdan y no sea todo un enchastre. Y encima esos líquidos se pueden recuperar y sirven como fertilizante líquido. Hay que diluirlo en más o menos 20 partes de agua y con eso se puede regar las plantas. También es un fertilizante muy muy bueno. Pero ¿por qué necesitamos dos módulos? Cuando yo lleno el primer cajón de maduración, el proceso no va a haber terminado, porque más o menos el primer ciclo demora de 4 a 6 meses y después cuando ya estamos más cancheros y más en régimen, 2-3 meses dura. Y posiblemente yo llene el cajón más rápido que eso. Con lo cual, cuando yo ya lleno el primer módulo, lo tengo que dejar descansar para que el proceso avance y madure. Entonces, en el mientras tanto, voy a necesitar otro módulo para seguir tirando los residuos. Y así es como yo voy circulando entre los módulos. Idealmente, cuando yo termino de llenar el segundo módulo, mi primer módulo ya va a estar maduro, con lo cual puedo cosechar el compost, liberar el cajón y volver a utilizarlo. Obviamente la cantidad de módulos se puede agregar la cantidad que uno quiera, pueden ser 3, pueden ser 4. Nuestro modelo así, dentro de todo, funciona bastante bien, la verdad. Hay veces que según la cantidad que se genere, se pueden agregar más, pero está más o menos bien calculado. Para que se den una idea, para una o dos personas se calcula una compostera de 40 litros, la cual está conformada por dos módulos de 20 litros cada uno. O sea que con dos cajones de 20 litros y sus respectivos cajones de lixiviado, entre una y dos personas pueden compostar la totalidad de sus residuos orgánicos ahí. Pueden ser tachos de pintura, de lo que sea que tengan, y los van colocando ahí. Si ya son 3, 4 personas, se recomiendan más o menos 60 litros, son dos tachos de 30 o 3 de 20.
Y si ya son más, 5 personas, 80 litros, y si son más, 120 litros, y así se va saltando. Lo bueno de los módulos es que se pueden ir agregando paulatinamente, con lo cual, si ustedes ven que no les alcanza mucho el espacio, obviamente van agregando cajones, no es nada de otro mundo. Acá, bueno, un ejemplo de cuando se me llena el primer módulo, se lo intercambia de posición, se va para abajo y el módulo 2 va para arriba y ahí empiezo a colocar los nuevos residuos. Acá idealmente está bueno colocar una pequeña capa en el nuevo módulo, o sea, en el módulo 2, está bueno colocar una pequeña capa del módulo anterior, porque eso sirve de inóculo de todo lo que son microorganismos, hongos, bacterias, también las lombrices, bueno, bichitos bolita y de todo ahí adentro. Todo esto lo que va a hacer es que se me acelere y se me active más rápido el segundo módulo y que los residuos empiecen a trabajar y a descomponerse más rápido. Esta es una foto, es un ejemplo de nuestra compostera. Pueden ver, es un cajón de 20 litros, agujereado en la base y sus cajones de lixiviado. De espacio es chiquito, esta tiene 40 centímetros por 30 por 60 centímetros de alto, medio metro. Ocupa menos de medio metro cuadrado. Y en esto puedes estar tratando el 50% de los residuos que se generan a diario en una casa. O sea, es realmente impactante. Un poco yendo al que sí y al que no. La realidad es que de los residuos orgánicos, ya en nuestra experiencia se pueden tratar todos o casi todos, pero para empezar está bueno arrancar principalmente con la fracción de lo que son frutas, lo que son verduras, o sea, el mundo vegetal, y obviamente los hongos. Y desde ya que la yerba mate, la borra de café, el saquito del té, que el saquito suele ser tiene esa tela que es biodegradable, y también el hilito, que la mayoría de las veces es de medio de algodón, y el cartelito que tiene también, que es medio de cartoncito. Bueno, todo el saquito del té se puede compostar sin problemas. Y en esta primera etapa de origen animal, únicamente la cáscara de huevo, que no tenga la yema en lo posible. Y después, bueno, todo lo que son papel, cartón idealmente sin tinta, hojas secas, pasto, ramitas, cualquier tipo de resto de poda, acerrín o viruta de madera. También, por ejemplo, el fósforo, una vez que prendimos la hornalla, el fósforo también. Eh, ¿Y qué vamos a evitar en una primera etapa? Todo lo que sean carnes, huesos, pescado, pollo, grasas y aceites, lácteos y harinas. Bueno, ni hablar que productos químicos, plásticos, metales, etcétera, eso no, ¿no? Pero una vez que entramos en régimen y que vamos estando cancheros con el proceso, nosotros, por ejemplo, en casa ya nos animamos a tratar la totalidad. Sobró un pedacito de grasa, ensalada condimentada, no sé, sobró por alguna razón pastas o lo que sea, bueno, todo eso, o un pedazo de pan que parece puso feo o está duro, bueno, todos esos residuos se pueden compostar. Lo ideal es que sea ya después de un tiempo que la compostera la tienen bien activada y siempre, siempre, siempre hay que acordarse de estos residuos, cubrirlos con material seco. Cuando yo tiro el residuo húmedo o residuo verde, cuando lo tiro en la compostera, lo tengo que cubrir sí o sí con material seco, ya sea cartón, ya sea hojas, viruta de madera, lo que sea que tengan. Esa es la mejor forma de llevarlo a cabo y de no tener ningún tipo de problema. Posibles inconvenientes que puedo llegar a tener si hay algunas cosas que estoy haciendo mal. O sea, los inconvenientes es cuando algo no se está haciendo correctamente porque el proceso en sí no debería acarrear ningún tipo de problema. Pero, por Tomás, ejemplo, una sí, consulta de la anterior que mostraste, sí, el slide anterior. este, La idea es tirar, no sé, restos de fruta, de verduras, y tipo por capas. Una capa de eso, que es lo que consumiste en el día, y arriba una capa de seco, y después lo mismo al otro día, o no sé, vas tirando lo de la semana y le generas una capa de seco y los seguís a la semana siguiente. sí, ¿Cómo es esa dinámica? lo ideal es tener, lo ideal es en la cocina, por ejemplo, tener un tachito de tipo, no sé, 4 o 5 litros, algo parecido a lo que se utiliza en los baños para el papel higiénico, por ejemplo. Sí. Bueno, tenemos uno de esos en la cocina, son de 4 o 5 litros. Entonces, a medida que uno va cocinando, que querés vaciar el mate y que no sé qué, lo vas tirando en ese tachito. Y eso, bueno, obviamente depende de cada casa, pero en general se te va a llenar en un día, en 2 días. No creo que llegues al tercer día con ese tachito. Entonces, cuando se te llena, vas y lo descargas en la compostera.
Y cuando descargas esos 4 o 5 litros, lo cubrís visualmente con material seco. O sea que todo lo que tiraste quede cubierto con el material seco. Y así vas avanzando. Hay gente que, a ver, obviamente podés tirar todos los días si querés, pero con un tachito así, 2 o 3 días te va a aguantar y es más o menos lo que se va generando. Bueno, gracias. Dale. Bueno, volviendo a esto de los posibles inconvenientes, si tenemos mal olor es porque algo mal estamos haciendo. El mal olor puede ser porque si la mezcla está muy húmeda, eso quiere decir que en los espacios porosos, en vez de haber aire, hay agua. Entonces, como bueno, no hay circulación de oxígeno, entramos en un estado de anaerobiosis y eso genera mal olor. ¿Cómo se soluciona? Bastante fácil. Agregamos material seco y revolvemos. Con una palita se revuelve, se entremezcla todo, se suelta y con eso se debería solucionar. O por ahí puede ser que hayamos tirado algún residuo que no está siendo correctamente descompuesto, como por ejemplo algún pedacito de carne o un queso o una harina que de repente estaba también medio compactada o no se cubrió bien con el material seco y demás. Eso cuando se empieza a descomponer puede liberar mal olor. Idealmente es asegurarnos que esté todo cortado bien chiquito, bien trozadito, bien mezclado, bien cubierto con material seco, no debería haber problema. Y si no, en una primera etapa evitamos este tipo de residuos. Después, si nos aparece, por ejemplo, la mosquita de la fruta o la mosquita del vinagre, es también porque no estamos cubriendo correctamente con material seco. La mosquita va al residuo orgánico, deja la larva, va, bueno, el huevito en realidad, de ahí sale la larva y sale para afuera. Lo que busca la mosquita es un sustrato, un lugar donde haya humedad y haya alimento, lo cual las frutas y las verduras son ideales. Entonces, si nosotros siempre cubrimos con material seco y tenemos una tapa en la compostera, le vamos a estar evitando físicamente entrar a la mosquita y no debería haber problemas. Y después, si tenemos una lenta descomposición, puede ser porque la mezcla esté muy seca o muy húmeda, porque no estamos revolviendo. Lo ideal es revolver cada 1 semana, 2 semanas, revolver un poquito para que se oxigene, para que se mezcle. O también puede ser porque el balance entre el material seco y el material húmedo no es el ideal. La humedad que se calcula para que el proceso funcione correctamente es entre el 50 y 60%. Entonces, si cuando vemos la mezcla vemos que hay mucha agua, es que obviamente está pasado. Y si cuando más o menos entremezclamos, vemos que está todo demasiado suelto, o sea que no está húmedo, uno se da cuenta cuando algo está húmedo o no, ahí es que está muy seco. Lo ideal es que no se vea mucha agua circulando, pero que cuando estás revolviendo te das cuenta que hay una humedad en el ambiente. Esa es más o menos la humedad ideal que se calcula, ¿no? Y si nos aparecen hormigas, esto es principalmente en los compost de jardín, cuando uno lo hace en el jardín. Si nos aparecen hormigas es un indicador natural de que la mezcla está muy seca, tampoco es un problema. Se riega un poquito y se revuelve y listo. Pero bueno, las hormigas tampoco es que son un problema, sino que aparecen porque está muy seco y se llevan también su comida. Bueno, el estructurante es un símil material seco, que es esto que les vengo hablando. Y bueno, la lombriz roja californiana, en todo lo que es el compostaje domiciliario se trabaja mucho con la lombriz roja californiana. Eh, Tiene varias peculiaridades, lo cual ayudan mucho al proceso. Este tipo de lombriz se utiliza mucho porque se alimenta de casi cualquier tipo de residuo orgánico, la tasa de reproducción es muy alta y son muy voraces, comen el equivalente a su peso por día, que es aproximadamente 1 gramo de residuo orgánico por día, lo cual es una barbaridad. La tasa de reproducción, para que se den una idea, bueno, la lombriz es hermafrodita, o sea que tiene los dos aparatos reproductores, femenino y masculino, pero no se pueden autofecundar, necesitan de una pareja. Y entonces cuando se juntan, de una sola pareja de lombrices, al cabo de más o menos 6 meses, podemos llegar a obtener 2.500 lombrices. Solo de 2 lombrices pueden aparecer 2.500. Ellas liberan un huevito que se llama cocón, que ahí en la imagen se puede ver el huevito que está al lado de la lombriz, sobre el pedacito de tierra, hay un huevito color ámbar, bueno, ese es el cocón de la lombriz, y de ahí adentro pueden salir entre 2 y 18 lombrices nuevas. Entonces, esta tasa de reproducción tan alta es muy favorable para el proceso porque, bueno, se reproducen y comen, 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 y eso acelera el proceso de compostaje. Además de eso, el propio movimiento de la lombriz, que se van moviendo por todas partes, va generando túneles y van oxigenando la mezcla, entremezclando, lo cual es muy positivo.
Y encima, finalmente, la calidad final del compost o del humus de lombriz es de mucho mejor calidad que un compost sin lombriz. Así que son unas grandes aliadas en el proceso y se las recomiendo mucho para lo que es el compostaje en los hogares. Otro dato curioso es que tienen como 7 corazones. Así que no las corten a la mitad, porque eso es un mito, que siguen vivas, se mueren, pobrecitas, porque tienen el sistema de masticación adelante, corazones, pulmón y demás, y todo hacia el final el tracto digestivo. No es que que tienen 2 cerebros, uno en cada punta, esos son mitos urbanos. Bueno, si tienen preguntas, algo que haya quedado ahí en el tintero, alguna duda que tengan o de cómo armar su propia compostera. A ninguno le quedó ninguna duda de nada, algo que quieran ver. Tomás, vos habías comentado el ejemplo de tu casa, que sacabas la basura, lo no compostable, digamos, lo no reciclado, mejor, cada 2, 3 semanas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Realmente tampoco terminás generando como desecho que haya que tirar? Sí, realmente sí. O sea, en casa segregamos todo lo que es reciclables, o sea, papel, cartón, vidrio, metal, em, telas, no sé si me toquen, bueno, plásticos. Y por la otra parte los orgánicos. Y la verdad que lo que tiramos es virtualmente nada, te diría. Yo creo que cuando más crece la generación de residuos, para ahí si tenés un bebé y bueno, tenés pañales, pero si no, la realidad es que la mayoría de lo que se genera suele ser principalmente reciclable, te diría. Eh, y, y sí, realmente termina siendo muy poco. Pensá que, como habíamos visto en la composición de los residuos, y más o menos los reciclables componen cerca de un 30-40% y los orgánicos un 40, un 50%, está llegando casi al 90% de los residuos, o sea, te queda tirar un 10%. O sea, es muy poquito lo que terminas tirando por día. Y si encima algunas cosas, por ahí yo que se las reutilizás o algo antes de tirarlas. Y sí, realmente yo hoy, la última vez que saqué la basura, me animo a decir que fue, no sé, fue el mes de marzo, abril. Es muy poco lo que se genera. Y lo cual está buenísimo porque es un impacto visual directo que lo ves. Entonces te das cuenta realmente al toque el enorme impacto que tiene nuestro consumo y nuestras prácticas cotidianas tienen un impacto enorme y bueno, cuando vos lo separás y ves el ejemplo de lo poco que terminás sacando la basura, ahí te das cuenta a dónde va la cosa. Gracias. Y la otra duda, yo lo que noto con las cosas que compramos, el envoltorio es, a veces pesa más el envoltorio que el artículo que compras. Uno en realidad no puede elegir que uno necesita el producto, no puede elegir, o no hay mucha oferta del mismo producto con distinto envoltorio. No sé si hay alguna regulación o algo. No depende del consumidor, sino de la legislación que le puedan llegar a poner al fabricante, ¿no? No sé, Sí, porcentaje de peso de totalmente. envoltorio respecto al producto final o algo así. Totalmente. A ver, hay muchas cosas que nosotros como consumidor nos exceden, obviamente. Son cosas que tendrían que venir de una política más arriba, sin duda alguna, como lo que decís, que no sé, que haya o menos un porcentaje de envoltorio y demás, o también en algunos casos prohibir productos que no puedan ser reciclados. Obviamente, eso son cosas que tienen que ser una bajada política. Pero por ahí no sé, por ejemplo, si hay un consumo típico y no sé, que vienen muchos envoltorios y por ahí cuando uno va y se queja y nos quejamos uno, nos quejamos cinco, nos quejamos 100 y la persona que está en atención al cliente va a decir, che, mucha gente se está quejando de esto y bueno, y por ahí hacen algo al respecto desde la empresa sin la necesidad de una bajada política. Hay muchas cosas que son voluntad de las empresas, como es el caso de Metalsa con el compostaje. Hoy día las empresas nadie les exige por ley que tengan que compostar in situ. Son voluntades de la propia empresa que dice, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, voy a desarrollar esto. Pero bueno, obviamente sí hay cosas que nos exceden desde ya. Pero yo qué sé, por ejemplo, vas a la heladería y por ahí puedes ir con tu propio tupper a comprar helado en vez de que te den siempre un cosito de telgopor, por ejemplo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Hola Tobias, ¿qué tal? Mariano habla. Primero, bueno, agradecerte tu exposición, muy clara, muy linda, muy motivante. Gracias. No sé si lo dijiste, porque un segundo me desconecté. ¿Ustedes venden las composteras? ¿Como empleados podemos acceder a las mismas? ¿Cómo es el tema? Sí, nosotros vendemos las composteras, tenemos todos los modelos. Estamos en Mercado Libre, tenemos página web y tienda online. Bueno, Instagram, redes sociales, en todos lados aparecemos como Greenheads Argentina, ¿no? Cabezas Verdes Argentina. Ujú. Eh, ahí nos pueden contactar, cualquier tipo de duda que tengan. También asesoramos, digamos, sin necesidad de vender el producto. Cualquier duda que les quede y demás nos hablan por Instagram y les podemos responder sin problemas. Y ahí tenemos y toda la oferta de productos en torno a lo que es el compostaje y composteras. De todas maneras, hoy también se están sorteando igual 10 composteras de las nuestras, se están sorteando a los participantes, eso después Sebastián les va a explicar un poquito. Ujú, perfecto. Bueno, muchas gracias. Dale. Otra pregunta es, también me perdí aparte de los orgánicos cárnicos. Sí, ¿Cuándo podés empezar a reciclarlos esos? lo ideal yo suelo recomendar, primero que nada, que sea los menos, ¿no? Y bueno, en general la carne no suele sobrar mucho. Que sea la menor cantidad posible y que cuando lo hacemos esté cortado bien chiquitito, porque eso lo que hace es que se descomponga más rápido. Eh, y yo recomiendo por ahí entrando en el segundo ciclo o tal vez tercer ciclo, no al principio, porque al principio está todo bastante lento, hasta que tenemos hongos y bacterias, lombrices y otros bichitos, hasta que llegamos a ese punto, el primer ciclo tarda. Pero ya después de la segunda o tercera vez, ahí recomiendo ir agregando de a poco y uno ir conociendo también el proceso, pero ahí ya se podría sin problemas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguno más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, evidentemente, ¿cómo estás, Tobias? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Evidentemente no han quedado dudas. Como siempre, un lujo tus talleres, muy claros siempre, explicaciones. Me gusta la concurrencia que hubo en esta charla y la charla, ¿no? Me gusta que cada vez se vaya sumando más gente. Así también esto lo podemos ir haciendo un poquito más seguido, no solo una vez al año. Bueno, nada. Muchas gracias nuevamente por esta charla y por todas las recomendaciones y la ayuda que nos das. Recuerden que cualquier otra duda que tengan le pueden consultar por Instagram o intermedio nuestro, no hay problema. Todavía viene todos los meses acá a la planta, así que podemos acercarle también las consultas. Sin duda. Respecto a las composteras que preguntaba Mariano, nosotros vamos a estar sorteando, ¿sí? 10 composteras. De hecho, hoy es el último día para anotarse, ¿sí? Infoaltalor pasó o comunicaciones, no me acuerdo cuál fue, pasaron el código QR para anotarse al sorteo de las composteras, que son de Greenhead, las composteras, son de la marca de los chicos de Tobias. Y también pueden pasar por la oficina si quieren venir a llevarse bolsitas con tierra de las composteras de Metalsa. En fin, si no hay más consultas, nadie quiere hacer ninguna otra consulta, Tobías. Te dejamos libre, Tobías, entonces. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Sebastián por las palabras, siempre un gusto. Estos talleres están buenísimos porque, bueno, sí, te acercás un poco a la gente y yo creo que es información que está buena compartirla. Es un poco nuestro deber que conocemos esto y nos gusta compartirlo. Como dijo, cualquier duda que tengan, bueno, yo cuando voy a la planta podemos charlar o por las redes sociales. Y bueno, y también si con el sorteo de las composteras, el que reciba la compostera nos puede preguntar. Tenemos el manual en nuestra página web y la compostera viene con un código QR, que es el manual de uso, que ahí hay dudas y cómo usar la compostera y demás. Así que bueno, gracias como siempre y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, Vale, gracias a perfecto. vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao, buen fin de semana.
Buen fin de.